El presidente de la República expidió el decreto 159 de 2026 en cumplimiento de la orden del Consejo de Estado dada en el marco de la suspensión del decreto 1469 de 2025 que incrementó el salario mínimo para 2026. Veamos algunos aspectos. En primer lugar, el Consejo de Estado no estableció cuál debe ser el monto exacto del aumento del salario mínimo. Tampoco le ordenó al presidente de la República calcular un valor inferior al dispuesto en el decreto 1469 de 2025, ni dijo que el resultado del 23.7 de incremento haya sido erróneo. En segundo lugar, de la lectura del decreto 159 de 2026, se evidencia que el Gobierno Nacional estudió y ponderó los elementos que se encuentran en el artículo 8 de la Ley 278 del 96 y además cumplió con lo previsto en la sentencia C-815 de 1999. En esta sentencia, la Corte Constitucional ordenó que el cálculo del salario mínimo debe garantizar la capacidad adquisitiva de la moneda con la finalidad de contar con un salario vital y móvil para los trabajadores. Si bien la Ley 278 de 1996 establece los criterios para calcular el salario mínimo, estos no son una fórmula matemática. Deben leerse a partir de la interpretación de la sentencia C-815 de 1999, de las disposiciones constitucionales y los instrumentos internacionales, particularmente los convenios OIT. Vale la pena reafirmar, como lo entendió el gobierno, que el trabajo es valor, principio, derecho fundamental y el salario mínimo vital y móvil tiene especial protección en el artículo 53 de la Constitución. En tercer lugar, gran parte de la problemática que ha surgido en relación con el incremento del salario mínimo tiene que ver con el proceso de concertación llevado a cabo en este procedimiento. Este mecanismo funciona para revisar las variables que influyen en el cálculo del salario mínimo, así como el impacto que puede tener el incremento en la economía, en las empresas y en la calidad de vida de los trabajadores. Por tanto, no se trata de un procedimiento adversarial donde debe primar alguna de las partes, sino que es un espacio para encontrar puntos en común atendiendo criterios tales como la protección del trabajador o la función social de la empresa. Por ello, el retiro temprano de los empresarios de la mesa de concertación es una mala práctica que cierra los procesos deliberativos, lo que permite que sea el gobierno quien imponga por decreto y de manera unilateral el incremento del salario mínimo. En cuarto lugar, el decreto 159 de 2026 tiene la finalidad de cerrar la brecha entre el ingreso mínimo legal y las necesidades de subsistencia de los trabajadores. Ello es relevante, pues de conformidad con el historial de incrementos del salario mínimo en la vigencia de la Constitución de 1991, se evidencia que por 2 décadas el incremento del salario mínimo se ha visto rezagado en su aumento. Lo anterior conlleva a la disminución del poder adquisitivo de la moneda, afectando el mínimo vital para los trabajadores. El incremento decretado por el presidente de la República guarda consonancia con la búsqueda de los niveles justos de incremento del salario mínimo con el propósito de lograr una remuneración vital y móvil que no fue garantizada por los anteriores incrementos. En un Estado social de derecho, el aumento del salario mínimo no debe depender únicamente de criterios económicos previstos en la ley, pues no es posible subordinar la dimensión social del salario mínimo a una lectura tecnocrática y legal. Lo anterior conlleva a entender que la economía tiene jerarquía superior a la garantía de los derechos fundamentales, sociales y a la dignidad humana de los trabajadores, lo que es contrario a lo ordenado por la Constitución y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Finalmente, el nuevo decreto 159 de 2026 evita que haya incertidumbre ante la demora que puede tener el Consejo de Estado para tomar su decisión final. El nuevo decreto sobre salario mínimo
era jurídica y políticamente previsible.